Por vez primera en el fútbol peruano se trabajó con una planificación detallada, sabiendo por qué se daba cada paso, identificando las fortalezas y las debilidades, preparando a jóvenes futbolistas que, en un gran porcentaje, se desempeñaba en el modesto torneo peruano. Se utilizaron, también por vez primera, los recursos de la tecnología y la Big Data aplicados al fútbol. Modernos programas de computación, complejos sistemas capaces de extraer información clasificada de los vídeos, procesamiento de datos de los jugadores peruanos y de los jugadores de las selecciones rivales hasta conocer en detalle cada una de sus cualidades y defectos. Así, por ejemplo, cuando el cuerpo técnico de la selección peruana designó a Miguel Araujo, un joven defensa de Alianza Lima, como encargado de marcar a Edinson Cavani, la estrella del PSG y de la selección uruguaya, no fue una decisión tomada al azar. Tenían decenas de vídeos estudiados con el sistema Video Tracking System, tablas estadísticas e información pormenorizada de las características de juego del delantero uruguayo y de las actitudes del peruano Araujo. Las mediciones de velocidad, salto y pique, entre otros puntos, le daban al defensa peruano las cualidades suficientes para competir con Cavani. Fue por ello que la noche del Perú versus Uruguay, que terminó 2-1 a favor de Perú, Araujo jugó con confianza en sus aptitudes y tuvo una excelente actuación. Otra magnífica muestra de planificación se encuentra en el partido Ecuador-Perú, primer triunfo en toda la historia de un seleccionado peruano en Quito. Antes del partido, Ricardo Gareca y su equipo de colaboradores mantuvieron en silencio un dato fundamental. Estaban convencidos de que los efectos de la altura los iban a padecer los futbolistas ecuatorianos y no los peruanos. Parece un absurdo porque siempre la altura de Quito ha jugado a favor de los locales. Sin embargo, viajaron convencidos de que la altura era rival de Ecuador y no de Perú. ¿En qué basaron tan extravagante idea? Pues bien, en el estudio obsesivo y minucioso. Habían determinado que en la oncena titular ecuatoriana ninguno de sus futbolistas nació en Quito ni en otra ciudad de altura. Todos eran nativos de ciudades de la costa, predominando 4 jugadores de Esmeraldas y 3 de Guayaquil. 9 jugaban en el exterior y los 2 del torneo local eran del Club Barcelona, en la costeña ciudad de Guayaquil. Además, el vuelo de retorno que tomaron desde Porto Alegre, jugaron de visita ante Brasil, a Quito tenía un horario inapropiado para recuperarse adecuadamente. Entonces Perú salió sin la presión de la altitud y, efectivamente, quien repase el vídeo de aquel partido podrá constatar que el equipo local terminó sin aire, mientras que los peruanos mantuvieron un buen ritmo. Son muchos los apasionantes episodios que hicieron posible el camino a Rusia 2018. En el documental siguiente, usted encontrará en detalle, con testimonio y revelaciones, la extraordinaria historia de cómo y por qué se logró la hazaña que condujo al Perú a clasificar a un mundial de fútbol tras 36 años de ausencia. ¿Cómo llegó Gareca? En el frío atardecer del domingo 30 de junio de 1985, una brillante generación de futbolistas peruanos estaba cerrando su ciclo con una victoria que les abría las puertas a su tercer mundial consecutivo. Habían asistido a los mundiales Argentina 78 y España 82, y estaban a 29 minutos de clasificar a México 86. El marcador del Estadio Monumental de River Plate, en la ciudad de Buenos Aires, indicaba Argentina 1 Perú 2 y ese resultado traducido a la tabla de posiciones final significaba que Perú lograba el primer lugar con 9 puntos y Argentina quedaba con 8. En la cancha, a pesar del césped húmedo y lleno de barro producto de la lluvia invernal de esa madrugada, Perú desplegaba su juego de toque y armonía, el mismo con el que una semana antes, en Lima, habían derrotado por 1-0 a esa selección argentina que volvía a caer ante figuras peruanas como César Cueto, Julio César Uribe, Juan Carlos Oblitas, José Velázquez, Jerónimo Barbadillo y Rubén Díaz, los últimos exponentes de 2 generaciones que, desde 1970, habían dado un enorme prestigio al fútbol peruano. Aquella tarde de junio, estaban a 29 minutos de México 86, mientras en las tribunas y en sus hogares millones de argentinos veían cómo se les esfumaba el sueño mundialista, a pesar de tener como capitán y figura al mejor jugador del planeta, Diego Armando Maradona, y a 2 campeones mundiales, el back central, Daniel Pasarela y el arquero Ubaldo Matildo Fillol. De pronto, desde el banco de suplente asomó un rubio alto, flaco, con las medias caídas y el número 16 en la espalda. Los altoparlantes anunciaron el ingreso del goleador Ricardo Alberto Gareca. Los desesperados relojes argentinos indicaban el minuto 61 de juego.
El técnico Carlos Salvador Vilardo, un obseso de los esquemas, estaba tan al borde de un síncope que no le dio mayores indicaciones y apenas atinó a entregarle la inmensa angustia de conseguir un gol, apenas uno, para empatar el partido y conseguir el punto capaz de darles una desesperada redención. Desde el extremo izquierdo de la cancha, el delantero peruano Juan Carlos Oblitas Saba, vio al flaco de melena rubia pisar el césped maltratado por la lluvia. Le llamó la atención su estatura, 1,86 metros, y pensó en la necesidad de apoyar a la defensa en los tiros de esquina. Luego siguió concentrado en el partido sin sospechar que 21 minutos después, a los 82 de juego, aquel flaco empujaría al fondo de la red un balón perdido en las tinieblas del área, para lograr el retorno a la vida de la multitud en las tribunas y de millones de familias argentinas en sus casas. Gareca se quedó bajo el arco, con la boca dibujada de gol, los brazos hacia el cielo sin sol, erguido y alto. En ese instante, el muchacho de 27 años fue el símbolo de la felicidad de Argentina y así quedó inmortalizado en una fotografía de la mítica revista El Gráfico. Sin embargo, mientras gritaba su gol, Ricardo Alberto Gareca no podía imaginar que esa anotación abría la puerta a episodios históricos en los que, un año después, él estaría ausente. La mano de Dios, el mejor gol de los mundiales y la epopeya azteca de Diego Armando Maradona. También le era imposible intuir que su gol, que ubicaba a su país en el mundial, no le serviría a él, para apaciguar el llanto incontenible. En el siguiente mes de abril, lo habría de desbordar en un hotel de Santiago de Chile, cuando sus compañeros de América de Cali le anunciaron que no estaba incluido en la lista definitiva del elenco argentino para México 86. A su vez, aquella tarde del 30 de junio de 1985, el puntero izquierdo Juan Carlos Oblitas, mientras dejaba la cancha con la tristeza de no haber conseguido su tercer mundial consecutivo, miró el césped trajinando, el barro pegoteado en su camiseta, los rostros desolados de sus compañeros y sintió el atisbo del adiós. Había debutado hace 17 años y su extraordinaria carrera incluía títulos en clubes, participaciones en Copa Libertadores, Copa América, 2 mundiales, equipos en España, Bélgica y México, la idolatría de la hinchada de Universitario de Deportes y la fama continental. Pensó entonces mientras descendía las escalinatas rumbo al vestuario, que el momento de la despedida estaba muy cerca. Al final de ese año, sus veloces botines no volvieron a pisar una cancha. 30 años después, al mediodía del jueves 5 de febrero del 2015, Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas, que no cruzaron ni saludo ni palabra en aquel partido que los había dejado, a ambos, sin un mundial, se sentaron en una mesa en el bar del Hotel Sheraton, en la ciudad de Buenos Aires. El goleador Gareca se había convertido en un competente y prestigioso director técnico, y el futbolista internacional Oblitas entrenaba el cargo de director deportivo de la selección peruana. En ejercicio de ese cargo, Oblitas le propuso a Gareca participar en la construcción de una utopía. Vestir, ambos, una misma camiseta, la blanquirroja de Perú. Se buscaba hacer posible un viejo sueño para los peruanos. Asistir nuevamente a un mundial de fútbol esquivo desde la tarde aquella en la que la anotación del goleador al que llamaban el Tigre dio inicio a la larga ausencia mundialista. Gareca aceptó la paradoja del destino y, al final de la charla, se dieron la mano, que es la manera en que los hombres de bien cierran los acuerdos de palabra. En la sala de espera del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, coincidieron, el domingo 21 de diciembre del 2014, el empresario azucarero Edwin Oviedo, presidente del club Juan Aurich de Chiclayo, y el entonces comentarista de televisión Gol, Juan Carlos Oblitas. Ambos aguardaban un vuelo a la ciudad de Trujillo para asistir al encuentro de la definición del campeonato nacional de ese año entre Sporting Cristal y Juan Aurich en el estadio Mansiche. Oviedo tenía un rostro de satisfacción no por la confianza en el resultado que su equipo, Juan Aurich, perdió 2-3 a manos del Sporting Cristal, sino porque unos días antes, el jueves 18, había sido elegido presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tras imponerse por 21 votos contra 14 a su adversario Federico Cuneo. El triunfo electoral había tenido, además, un matiz sugerente. Un dirigente provinciano le había arrebatado el cargo a Cuneo, un hombre del fútbol capitalino que, además, pertenecía al exclusivo ambiente empresarial peruano. De modo que Oviedo tenía razones suficientes para esbozar su contento, pero, a la vez, estaba alerta ante la inmensa tarea que le esperaba. Al ver a Oblitas se le acercó, le extendió un saludo y le dijo: «Me gustaría conversar contigo, me gustaría que fueras parte de mi equipo. Tenemos que trabajar todos por el Perú». Oblitas tomó la frase como un cumplido, una elegante cortesía y nada más.
Sin embargo, apenas pasada la Navidad, lo convocaron a una reunión con Oviedo y con el exárbitro FIFA Alberto Tejada, un médico de prestigio que había asumido el cargo de gerente en la nueva directiva de la Federación Peruana de Fútbol. Le ofrecieron a Oblitas el cargo de director deportivo de la federación. Luego hubo un par de reuniones más sobre los criterios a seguir, el rol efectivo del cargo y las decisiones de fondo a tomar, teniendo en cuenta que el Perú enfrentaba un descalabro dirigencial y futbolístico. Oblitas percibió que Oviedo estaba dispuesto a trabajar en serio impulsando un plan de renovación del fútbol para salir del hoyo en el que estaba hundido y aunque las dudas inevitables no se esfumaron del todo, aceptó la función. El contrato del director deportivo de la federación se firmó el 16 de enero del 2015, y ese mismo día fue comunicado a través de las redes sociales. Oblitas recuerda que, apenas asumió, le pidieron que su primera tarea fuese la búsqueda de un director técnico para la selección de mayores. Fue una buena señal porque la selección no admitía postergaciones. La Copa América 2015 estaba apenas a 6 meses de distancia. En su inicio de gestión, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, junto con la incorporación de Oblitas, tuvo el acierto de constituir un comité consultivo que llegaría a tener un rol fundamental para soportar la tormenta que, en los meses siguientes, agitaría un sector del directorio de la Federación que pugnó por mantener ese estilo de prebendas, canjes de intereses y absoluta informalidad que había caracterizado a la dirigencia de la institución desde hace por lo menos 20 años. Oviedo, en medio de sus dudas y temores iniciales, tuvo una actitud inteligente. Le hizo caso a su instinto empresarial y decidió que reorganizaría a la Federación Peruana con los criterios, estructura y eficacia de una empresa. Hábil para elegir a sus colaboradores, Oviedo convocó para esa tarea a 3 hombres con gran conocimiento de la organización empresarial. Felipe Cantuarias Salaberry, abogado, vicepresidente del Parlamento y Asuntos Corporativos en la corporación Bacus Sab Miller. Y también, Gianfranco Castañola Zúñiga, economista, presidente de Apoyo y Consultoría. Y Alfonso Grados Carraro, economista, vicepresidente de Operaciones de Intercorp. Estos 3 personajes tenían una ventaja adicional. En el pasado habían desempeñado tareas dirigenciales en el fútbol. Cantuarias era un cuajado directivo, presidente de Sporting Cristal entre el 2011-2014, campeón en el 2012 e impulsor de logros institucionales importantes. También en el mismo club, Grados tuvo la óptima gestión y fue vicepresidente en la campaña del subcampeonato en la Copa Libertadores 1997 de Sporting Cristal. Por su parte, Castañola había sido tesorero de la Comisión Estados Unidos 94. Cuando Oblitas recibió el encargo de salir en busca de un entrenador, se reunió con el comité consultivo para discutir un documento elaborado por sus miembros. Este documento es minucioso y amplio, y cabe resumirlo señalando que definía el perfil del director técnico a buscar. Experiencia y logros internacionales, principalmente que haya sido campeón nacional, campeón de la Copa Libertadores o Sudamericana, entrenador de una selección nacional y que haya clasificado al Mundial. Junto con ello, se detallaban las capacidades y competencias que debían reunir. Personalidad con liderazgo, capaz de imponer respeto, autoridad y disciplina, y un método de trabajo a partir de los sistemas del fútbol moderno. Si bien el diseño del perfil era óptimo y la búsqueda de la excelencia incuestionable, las condiciones reales del fútbol peruano no eran muy atractivas para un técnico de los llamados top. Un año atrás, en las eliminatorias Brasil 2014, el Perú no tuvo una paupérrima participación. Penúltimo entre 9 competidores, con apenas 15 puntos sobre 48 en juego, a 10 puntos del repechaje que logró Uruguay con 25, y con apenas 4 victorias frente a 9 derrotas y 3 empates. ¿Quién podría atreverse a asumir una selección con esos antecedentes? Aún así, bajo el impulso de una nueva gestión, encargaron a Oblitas a salir en busca de un hombre con carácter internacional.